Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La iniciativa privada ha presentado propuestas en materia económica y de seguridad pública a los 4 candidatos presidenciales. El Consejo Coordinador Empresarial ya se reunió con Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota y lo hará con Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri en los próximos días. Los empresarios presentaron una agenda con 7 temas específicos: seguridad, Estado de Derecho, crecimiento económico y empleo, educación, seguridad social y democracia. También se reunieron con otro sector encabezado por Alejandro Martí. Les fue entregado el documento denominado Agenda México 1218, Seguridad y Justicia. En él proponen una serie de lineamientos para mejorar el sistema de justicia penal y la seguridad ciudadana. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí están las distintas propuestas de la propia sociedad civil en distintos sectores. Por un lado, bueno, pues ahí el asunto de la seguridad, en donde hay una insistencia por parte de los distintos grupos que están interesados en el tema en obligar a los candidatos a definir claramente una posición respecto a qué hacer en ese tema. Y bueno, pues por otro lado, los sectores económicos que también tendrían un interés manifiesto en saber si habrá continuidad con el modelo, si habrá una cantidad importante de reformas que podríamos pensar de una o de otra manera cambien el destino del país en los próximos 6 años. Sí, yo creo que es una insistencia correcta. Cada uno de los grupos de la sociedad pues van a tratar de que su agenda sea considerada por los candidatos. Sin embargo, muchos de estos temas en realidad no hay grandes diferencias entre lo que se ha estado haciendo y lo que se propone de parte de los 2 candidatos principales, diría yo, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Pues las propuestas son muy parecidas en este tema de seguridad. Por ejemplo, pues no hay grandes cosas que puedan ofrecerse. Indudablemente todos están diciendo que van a continuar el enfrentamiento con el crimen, y lo que se va haciendo es diferenciar algunas de las posibles estrategias, pero en todos los casos se necesita que el sistema judicial funcione mejor, y ya en eso estábamos en la reforma penal que incluye los juicios orales, que hay que continuar. Se necesita profesionalizar los cuerpos policiales, y también ahí ya estábamos en este proceso de mando único que no se ha terminado. Indudablemente se va a tener que gastar mucho más dinero en este asunto. Lo que sí no nos han dicho todavía los candidatos es ese mayor dinero de dónde va a salir, porque indudablemente pues todos van a tener que plantear una reforma fiscal. Algo que parece como que no se ha discutido lo suficiente es que desde la crisis de 2009 el gobierno mexicano incrementó el déficit, y tenemos un déficit que no es grande, es moderado, 3 puntos del PIB, pero ya se hizo en 2009 y en 2010 y en 2011 y en 2012. Es decir, ya no nos está alcanzando el dinero, ni siquiera lo que estamos gastando hoy. Si además le van a incrementar el gasto en seguridad social y en seguridad pública y no sé qué más cosas, pues de algún lado va a tener que salir, y eso sí no nos han dicho los candidatos. Con dinero baila el perro. Yo creo que lo primero que habría que poner sobre la mesa es cuál va a ser tu reforma fiscal, cómo piensas consolidarla y que te la acepten en la Cámara de Diputados, pero este país efectivamente necesita cuando menos 4 o 5 puntos adicionales del Producto Interno Bruto de recaudación adicional. No sabemos qué vaya a pasar con el petróleo, pero hemos estado navegando muy tranquilitos durante los últimos 4 años con un déficit, como decía Macario, de 2,5% del Producto Interno Bruto en los últimos 4 años, y eso que los precios del petróleo han estado donde han estado, que han permitido que el déficit no se nos vaya a 5 o 6% como muchos países europeos. Yo te diría, sí, efectivamente estamos en la época navideña de cada 6 años, donde todo el mundo hace su cartita a Santa Claus y le dice, esto es lo que quiero para los siguientes 6 años. Desafortunadamente todo esto se hace en estrategias muy aisladas, muy específicas, para que pues, el candidato presidencial las aglutine. Desafortunadamente, porque no tenemos un plan rector de aquí al 2050, como lo tienen muchos otros países. No me refiero a un plan de estilo soviético, pero sí por lo menos directrices de para dónde queremos jalar y qué queremos hacer. En ese contexto, pues lo que se propone es una agenda a 6 años, cuando sabemos que la seguridad no se va a resolver en 6 años. Tiene un periodo para que podamos tener más policías y mejor capacitadas, multiplicadas por 10, mejores jueces,
de mayor calidad, un ministerio público diferente, mejores cárceles, mejores escuelas de policía. Y eso se va a resolver en el transcurso de los siguientes 20 años, porque durante los últimos 80 no le entramos con ganas, y ya que se nos desbordó el problema, lo queremos resolver en 6 años, sí que va a estar un poquito difícil. Evidentemente necesitamos una serie de reformas estructurales que venimos arrastrando. Yo creo que los candidatos de los 3 partidos pues están cansados de leer diagnósticos y lo que quieren son propuestas específicas, y a final de cuentas eso yo creo que sería muy útil. Una serie de propuestas específicas de cómo empezar a enfrentar esos grandes retos. Y la número 1 debiera ser la reforma fiscal, porque sin ese dinero, tomemos nada más la parte de seguridad. Estamos gastando aproximadamente 3% del Producto Interno Bruto, venimos en el sexenio pasado de gastar 1%, necesitamos gastar 6% para resolver todos los problemas, para ponernos en estándares internacionales. Ahí van 3 puntos porcentuales adicionales de gasto público. Yo no sé cómo le vamos a hacer, porque ya tenemos un déficit de 2,5% del PIB. No, y a eso hay que sumarle que en pensiones, que es donde se nos está yendo una cantidad muy importante de dinero, ya le estamos pegando a 2 puntos del PIB en pago de pensiones. La mitad del IVA que se recauda se va derechito a pagar pensiones porque nadie guardó nunca dinero para eso. Y esta cantidad va creciendo porque ahora pues, la gente ya no se muere y quiere seguir comiendo y demás, entonces necesita uno pagarles las pensiones y no tenemos de dónde hacerlo. Entonces sí hay mucha presión y no han hablado de eso, pero no solo los candidatos no han hablado de eso, tampoco desde la sociedad se ha visto con claridad una insistencia en el tema. Se menciona, lo incluyen los empresarios, en el desplegado que se presentó hace un par de semanas, también se comentaba algo, pero muy de perfil, como si fuera algo que ya tenemos resuelto, como efectivamente hemos estado teniendo ya 15 años de estabilidad financiera, pues todo el mundo ya lo da por hecho, sí. y no, ya se nos está complicando un poco y sí hay que empezar a tomar decisiones ahí. Ahora, cuando se habla de reforma fiscal, claramente hay 2 puntos aquí que hay que asumir y que va a ser muy difícil que los candidatos digan sí le voy a entrar ahí. Uno es el impuesto al consumo, es el IVA, la generalización del impuesto, ya sea que lo bajes de 16 a 13 o a 12 y lo generalices, a ver si te alcanza, hay que hacer las cuentas, eso es uno. Y lo otro es una nueva relación entre la federación y los estados. O sea, hasta ahora los estados reciben directamente el dinero por parte de la federación, no hay quien lo supervise, se gastan el dinero en lo que quieren, todo lo que Auditoría Superior de la Federación hace no tiene ninguna trascendencia real en términos del control o de la sanción que se le puede aplicar. El caso de Coahuila, que es el más extremo que hemos visto, ahí o Michoacán, ahí están Veracruz, parados sin que nada suceda. Ahí tiene que haber una reformulación también, estados que cobren impuestos, que haya también una supervisión sobre el gasto de estos estados a partir del dinero que les entregue la federación. Es una reforma fiscal de fondo que trate el asunto de pensiones, el asunto de la recaudación y el asunto del gasto. Sí, sin lugar a dudas. Ahorita ya se están llevando las entidades federativas y cuenta uno no solo los fondos de participaciones y las aportaciones, sino también los convenios de descentralización. Se llevan 45% del gasto del gobierno frente a 25% que realmente ejerce la federación. Entonces los gobernadores ya gastan el doble de lo que gasta el presidente de la República y además no les alcanza porque, como decías bien, se han estado endeudando los estados, además de recibir más dinero, se endeudan y muchos de ellos lo están haciendo incluso en lo oscurito, como dicen ahora, de manera que solo cuando se va el gobernador se entera uno que la deuda era 3 o 4 veces más grande de lo que decía. Entonces, esto requiere una solución, no es una solución sencilla, porque los gobernadores no quieren cobrar impuestos, nada más quieren gastar, pues se entiende perfectamente por qué, y obligarlos a hacerlo va a ser complicado. Vamos a ver si este próximo gobierno tiene la fuerza necesaria para lograrlo, porque convencer a los gobernadores va a exigir que los puedas controlar de alguna manera, algo que no tenemos establecido en ningún lado. En el viejo régimen el presidente era jefe de los gobernadores. Cuando se acaba ese régimen, los gobernadores se quedan sin jefe, no hay nadie que los controle, legalmente no existe. Entonces yo he sugerido varias veces que lo que debíamos hacer es darle al Senado las atribuciones para controlar a los gobernadores, porque no existe otra forma de hacerlo. Pero pues no sé si también esta reforma, que es la reforma política, vaya en esa dirección. En el entendido de que esta parte del IVA es la políticamente más dura de negociar, hay otros 3 puntitos en la parte fiscal que no se han pronunciado todavía los candidatos y yo creo que son fundamentales. ¿Qué vas a hacer con esta convivencia entre el ISR y el IETU?
Es una cosa que está ahí, que está pidiendo el sector empresarial de manera vehemente. Dos, ¿qué vas a hacer con toda esta parte de regímenes especiales? Que pues vas a tener que tocar algunos que están ahí flotando, y ahí más o menos sí hemos encontrado, sobre todo de los dos candidatos que llevan la delantera, pues la idea de eliminar los regímenes especiales que existen en este país. Y tres, ¿qué vas a hacer con el predial? No podemos seguir recaudando la mitad de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, cuando el promedio en todos los países de la OCDE es 2 puntos porcentuales de ingreso ahí. Y le vas a pegar también necesariamente a muchísimas familias en México que no son las mismas que había hace 30 años. Ahora tienes una clase media muy importante y le vas a tener que decir, híjole, págale, porque si quieres mantener ese estatus de clase media con mejores condiciones de educación, con mejores condiciones de salud, con mejor seguridad, pues hay que pagar impuestos. Esas tres son fundamentales, adicionales a la parte del IVA, no hay ninguna duda. Y ya entrados en gastos, lo que te permite una reforma fiscal de esa naturaleza es hacer la reforma energética, es darle la independencia a Pemex para transformarla ahora sí radicalmente. No puedes hacer la reforma energética si no haces la reforma fiscal. Pero hacer la reforma fiscal sí te posibilita, por primera vez en la historia de este país, tener un Pemex mucho más autónomo, mucho más independiente y que se empiece a comportar como una empresa, no como una filial del gobierno. Son 4 reformitas que no están muy complicadas. La laboral, que ya estaba lista y que no quisieron votar, pero ya la tienen lista. La energética, para convertir a Pemex en una empresa. La política, para establecer las reglas claras de cómo vamos a jugar y sobre todo cómo se controlan estos poderes como los gobernadores. Y la fiscal, para tener recursos. Nada más son esas 4. No hay que andarse hacerse bolas con otras cosas, son estas 4 cosas, y en estas 4 es donde los candidatos tienen que pronunciarse. Ya, por ejemplo, el señor Peña dijo que sí quiere hacer reforma laboral y sí quiere una reforma política que reduzca al Congreso y demás, y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron ahorita que se podía? No, ellos pararon la laboral, pararon la política, y entonces aquí otra vez regresamos a esta pregunta fundamental de las campañas políticas: ¿en quién puede uno creer? Es decir, porque todos los dos candidatos principales están proponiendo más o menos lo mismo. ¿A cuál de los dos sí le creo? El problema también radica básicamente en el hecho de que una cosa son las promesas de campaña que hemos tenido, sí, y otra es la realidad. ¿Cómo hacerle para que una vez que termina la elección, gane quien gane, haya una fuerza real de la sociedad que le diga, oye, es que tú dijiste en tu campaña que esto ibas a hacer y no lo estás haciendo? La verdad es que esto no sucede, no hay todavía en México canales de comunicación entre, ya no digamos el presidente de la República y el resto de la estructura, que eso es bastante complicado, pero los diputados o los senadores y la propia sociedad, salvo los grupos de poder que tienen sus lobbying, que tienen sus propios, aparatos de negociación. Lo cierto es que de repente, pues hay ahí una gran cantidad de variables que están dando la vuelta y que en el momento que tú le dices, oye, pero es que ustedes dijeron en la campaña que iban a hacer esto y no funciona, bueno, tú puedes salir con lo que quieran en términos de argumentación, pero no hay un mecanismo real de presión para exigirlo. Estamos lejos todavía. En Estados Unidos sustantivo que es accountability implica mucho más que llevar las cuentas. En México, pues llevar las cuentas... Ya es ganancia, mano. Pues ya es ganancia, pero es muy lejos de lo que es llevar las cuentas globales de todo lo que implica el comportamiento de una autoridad. Pues la democracia nace en México apenas hace unos 15 años. Unos 15 años, y no hemos desarrollado todos los mecanismos alrededor de la democracia, que implica mucho más que escoger a tus gobernantes, implica exigirles cuentas, no solamente en la parte monetaria y pecuniaria, sino en toda su actuación, y ahí estamos en pañales muy lejos de muchísimos otros países para poder desarrollar esto, y tiene que venir de la sociedad civil. La razón de fondo creo que tiene muchísimo tiempo. Cuando Alexis de Tocqueville visita Estados Unidos en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, y escribe su libro La democracia en América, lo que le llama muchísimo la atención es la gran estructura de cuerpos intermedios entre la sociedad y el Estado que ya existían en Estados Unidos, y que es lo que sostiene esta democracia muy particular. En México no tenemos eso, la sociedad no está organizada, y entonces son solo los grupos organizados los que hablan, porque ahora si uno va a hablar con un senador o un diputado, sí hacen caso, es decir, sí están atentos porque pues quieren ganar elecciones,
pero pues si uno no los va a ver no pasa nada, y esta sociedad civil organizada que los vaya a ver, esa no existe. Son pequeños grupos que ocasionalmente se reúnen, pero no hemos logrado fortalecer esta sociedad, y eso sí no es culpa de los gobiernos, eso es algo que nos falta. Y que tendríamos que establecer claramente una estrategia institucional que le permita a la sociedad seguir manejando este tipo de planteamientos, porque de ahí a revocaciones de mandato cada 2 años, pues sería no se va a poder. Una verdadera locura, Así ¿no? es. Y creo Sí, que ahí es donde está el problema. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes precisamente de los estados que tienen el mayor peso electoral en el país. Ahí donde los candidatos van a querer estar, sin duda alguna, van a meter todas sus canicas, van a meter todo su dinero, porque ganando esos estados, dicen muchos, así se gana la presidencia de la República. Esto es Dinero y Poder. El padrón electoral está conformado por casi 84.673.000 electores en nuestro país. De ellos, 79.128.123 están inscritos en la lista nominal y podrán votar en las próximas elecciones del 1 de julio. Las entidades que registran la mayor cantidad de posibles votantes son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Puebla. Sin embargo, es en 125 municipios donde se concentrará la batalla electoral, porque en ellos, precisamente ahí, se concentran 47 millones de votantes. Según las cifras de las últimas elecciones, el 66% de ellos, es decir, 31 millones de mexicanos, sí acuden a las urnas a votar. Y el reto para los candidatos es precisamente convencer a esa población. Ahora sí que uno tiene todo el país, va quitando estados que no sirven, perdón la palabra, que no aportan muchos que no votos. aportan en términos electorales, y cierras, ubicas tus municipios y dices, con esto se gana. Efectivamente, en 7 entidades está la mitad del padrón electoral, y estas son México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán. Ahí ya tiene uno la mitad de los votantes, y si añade uno otros 7, llega uno a 75% de los votantes. Entonces ahí es donde se concentra. Y bueno, en el Estado de México, que es el lugar que más votos aporta, el 14% de los votos de México están en el Estado, el PRI pues tiene una ventaja significativa. Si repiten en esta elección lo que hicieron en la elección estatal, pues es 60% de esos votos, que es un montón. En el DF es el 9% del padrón electoral, y ahí quien tiene ese 60% aparentemente, ¿Es el PRD? pues es el PRD, eso es lo que dicen las encuestas, que el señor Mancera anda en esos números. Y donde el PAN empieza a competir es en los siguientes estados: Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato, en donde pues el PAN puede competir, y es donde se puede empezar a compensar la gran ventaja que en los primeros 2 estados tienen el PRI y el PRD. Pero ahí es donde se concentra la mayor parte de los votos, y yo me imagino es donde va a ser la lucha más importante, ¿no? El perfil ahí es muy importante, es urbano fundamentalmente, clase media o media baja, es muy probablemente familias que han venido progresando y cambiando su estatus de vida de manera muy importante durante los últimos 15 años, familias que muy probablemente tengan una deuda, ya sea hipotecaria o para comprar un coche o de electrodomésticos. Ese perfil es el que va a escuchar los mensajes y es el que va a decidir si cree o no cree. Y déjame decirte, esa clase específicamente urbana, clase media, es la que decidió la última elección, la del 2006, y la que influyó de manera brutal también en la del 2000. No tiene por qué cambiar sustantivamente en términos del perfil. Y lo que sí está ávida es de mucho mayor crecimiento, de mucho mayor seguridad, no hay ninguna duda, y evidentemente de mucho mayor empleo. Hasta dónde se les pueda hablar directamente a esa clase media, que a final de cuentas lo dicen muy claramente los números, son las que deciden específicamente estos grandes movimientos en el país. Es algo bien interesante, es que de estos 7 estados iniciales, la mayoría no tienen problemas serios con violencia. El séptimo sí es Michoacán y Veracruz, que ha estado teniendo algunos problemas relativamente menores comparado con lo que ha pasado en otros. Pero en esta mitad de la votación realmente no hay el tema de violencia como algo cercano, y sin embargo la población sí lo considera así. Cuando se les entrevista y se les pregunta, piensan que la seguridad es el gran problema, aun cuando esta mitad de la población no ha visto la violencia cercana. La imagina como una gran amenaza porque eso está viendo a través de los medios de comunicación
comunicación, pero no es algo que tenga directamente enfrente. Y es un fenómeno interesante, ¿no? Ahora, a partir de esta realidad, lo que es cierto es que los gobernadores de los estados, que son los que operan enormemente, pues tendrían ahí una gran responsabilidad. Y si no me equivoco, todos los gobernadores de ahí, pues son prácticamente priistas. No, bueno, ¿quién falta? México y Veracruz son priistas, el DF es perredista, del PRD, y los estados, otros, Jalisco, Puebla y Guanajuato, son del PAN. Michoacán, el séptimo, ahora es del PRI. Es del PRI. Ahí está, digamos, la división, que un poco lo que nos hace ver es directamente la propia proporción de la elección como tal, hasta dónde, digamos, gobernadores que saben operar elecciones lo pueden hacer y lo van a hacer en favor de uno u otro candidato. Hay que recordar que en la elección del 2006 fueron precisamente gobernadores priistas los que terminaron operando en favor de Felipe Calderón y le permitieron ganarle a López Obrador. Sí, y hay una gran diferencia en la capacidad de operación. El único caso donde el PAN gana por un margen grandototote de estos estados es Guanajuato. Pero fuera de Guanajuato esto no ocurre y en cambio en los estados del PRI sí es muy frecuente. Por ejemplo, en Coahuila han ganado con 66% de los votos. En el Estado de México, en la elección más reciente, fueron 60% de los votos. El PRI tiene como una mayor habilidad para esta operación política. La excepción es Veracruz, que el margen Veracruz es parejito. Veracruz ha estado parejito las últimas elecciones. De PRI-PAN. Sí. Y un elemento adicional es, si tú te fijas, todos estos estados están ubicados en una zona de altísimo crecimiento en el país, que es la zona centro. Durante los últimos 4 años, esa zona del país ha crecido a tasas muy superiores al promedio nacional. El norte se ha visto afectado, 1, por las condiciones de inseguridad y 2, por la enorme crisis que bañó pues, literalmente a todos estos estados fronterizos. Y el sur ha tenido también su dosis de crecimiento relativamente bajo porque sus sectores fundamentales de actividad, el agropecuario, le ha ido muy mal durante los últimos 2 años. El sur ha crecido poco, pero desde 85. ¿no? Sí, bueno, eso está clarísimo. Ahora, si tú ves la dinámica de crecimiento de ese sector central, es muy favorable. Estamos a tasas superiores al 5% en promedio por año, que te habla de una economía radicalmente diferente en términos de la toma de decisiones. Pero eso no te hace votar en favor de uno u otro candidato, ¿no? Esta zona, donde está la mitad de los votos, ni tiene la violencia enfrente. Y crece más. Y crece más que los demás. Y sin embargo, pues están opinando en contra de Acción Nacional, piensan que el cambio les va a ser benéfico. Uno no entiende por qué. Bueno, debe ser un asunto de feeling. Bueno, no sé si es un asunto de percepción. Lo cierto es que de una o de otra manera también hay que entender el desgaste de 12 años de gobierno, lo que implica como tal el juego de las campañas y el hecho, por supuesto que también funciona, que el candidato priista es un exgobernador del Estado de México, en donde pues la infraestructura creció, una infraestructura muy grande, hay una capacidad política muy fuerte, es un hombre que hizo la campaña desde que llegó al gobierno del Estado de México. Hay una serie de variables que el PRI no tuvo en las elecciones anteriores y que hoy se están combinando en este escenario. En todo caso, lo que es cierto es que el dinero de las campañas y el dinero que de una o de otra manera se maneja no en efectivo, sino que tiene que ver con spots, tiene que ir directamente hacia esta población. Esta es la población que finalmente va a decidir la elección presidencial. Sí, sin duda. Y que toma muy buena parte de sus decisiones de manera aspiracional. Si tú ves, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor y el promedio de las familias mexicanas, le preguntas, ¿cómo te está yendo ahorita? Pues regular. ¿Y cómo te va a ir los siguientes 12 meses? Muy bien, muy bien. Hay una diferencia importantísima. No importa si te está yendo bien o mal ahorita, tú siempre vas a esperar que en el futuro, frente a algo que viene, te vaya mejor. Y eso es una cosa que también, yo te diría, norma y cualifica los mensajes que se dan en campaña, no hay ninguna duda. Ahora, fuera de estos estados que son los grandotototes, hay los municipios, como decías al inicio del bloque, que representan la mitad de la población, que incluyen municipios muy grandes en estados que no lo son tanto. Por ejemplo, Tijuana, en Baja California, o Ciudad Juárez, en Chihuahua, o Cancún, en Quintana Roo, que a pesar de que correcto, Benito Juárez le llama el municipio de Cancún, a pesar de que el estado es relativamente pequeño, como está tan concentrado
concentrada la población ahí, ese municipio se vuelve muy importante. Y ahí hay dinámicas distintas. A Cancún, a Benito Juárez, le ha ido razonablemente bien en el tiempo, pero los últimos 3 años, 4 años desde Wilma, que fue el último huracán feo, se les ha complicado, no ha habido tanto crecimiento como en otras épocas. A Ciudad Juárez sí le ha tocado la violencia de manera brutal en los últimos tiempos. A Tijuana le ocurrió, pero después empezó a mejorar. Entonces, en los tres debes tener un comportamiento distinto en lo que la población está percibiendo con respecto al gobierno y con respecto a los candidatos. Y efectivamente Monterrey es otro caso de esos también importantísimo, ¿no? Que no está metido en este bloque central, pero que también tiene un peso relativo, no solamente por su población a nivel municipal. Y ahí quién sabe a quién culpan, ¿no? Bueno, si pues culpan al gobernador o culpan al presidente de la situación en la que están. Pero los presidentes pero los presidentes municipales también tienen capacidad de operación política en algunos de estos municipios. Esto es importante. Hay unos en donde ni siquiera los conocen ni saben de qué se trata, pero hay otros donde el poder realmente radica ahí. Uno diría, bueno, pues es el origen mismo del poder político, el municipio, pero hay municipios en México en donde hay sí el poder político, la capacidad todavía de influir en el ciudadano para que establezca el voto en favor de uno u otro partido, tiene que ver con el presidente municipal. Todavía modelos corporativos que siguen siendo efectivos. Tal vez el mejor ejemplo sea el municipio más grande del país, que es Ecatepec, de donde salió Erubiel Ávila, que hoy es gobernador del Estado de México. Un municipio muy grande y muy corporativo. Hay otros municipios que no son así, que son muy grandes pero difíciles de corporativizar por sus estructuras económicas y que se comportan distinto. Tijuana podría ser un buen ejemplo, a pesar de que hay grupos corporativos, no es tan extendida esa costumbre como sí lo ocurre en Ecatepec, por ejemplo. Ahora, en todo caso, habría que pensar que esta población a la que se dirigen los propios candidatos es una población que tendrá que decidir, dices tú, por el propio feeling, o sea, por la percepción que tienen de uno u otro candidato y quizá también por eventos que pueden hacerles cambiar su opinión, que es el asunto del debate, ¿no? Creo que ahí podrías pensar que en algún momento las figuras puestas en televisión habrá que ver si lo ven el debate como tal. Depende de cómo lleguen al debate. Si llegan al debate como ocurrió en el caso del Estado de México, con una gran diferencia a favor del candidato, ya no importa qué hagas, ya la gente no lo registra. Así pasó en el Estado de México. Si quieren los candidatos que el debate valga, entonces los dos que están en segundo y tercer lugar tienen que reducir el margen de ventaja que trae hoy Peña Nieto. Sí. No hay otra. Ahora, independientemente de eso, sí hay que concederle un grado de sofisticación a la sociedad mexicana de poder hacer voto diferenciado, independientemente de que en el Distrito Federal haya una intención de voto de superior al 50% para Mancera, pues a nivel presidencial no necesariamente es lo mismo. Allá hay un voto diferenciado muy importante en estas regiones que también son fundamentales. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos otras elecciones en estados en donde el problema son los gobernadores. Ahí van a cambiar también de mandatario. Esto es Dinero y Poder. El 1 de julio, además de la elección federal en la que se elegirá presidentes, senadores y diputados, habrá elección a nivel local en 15 estados. La reforma electoral del 2007 estableció la homologación de los calendarios electorales para realizar las denominadas elecciones concurrentes. En Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Jalisco y Morelos se elegirán gobernador, diputados y ayuntamientos. En el Distrito Federal, jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. En San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Colima, Guerrero, Campeche, el Estado de México y Querétaro se renovarán solamente ayuntamiento y diputados locales. Llega uno a votar y le empiezan a uno a repartir como 7 u 8 papelitos, de los cuales uno no conoce a ninguno, bueno, quizá a los presidenciales solamente. Con suerte. Si le va bien, a su diputado local está difícil. No. Al federal, si es así, uno famosón, puede ser que sí. Puede que, pero pues no lo creo. Pero la verdad es que es toda una estructura. Está bien que se dicen que se hayan pues alineado elecciones, porque si no esto sería una elección interminable. Pero en todo caso, ahí también lo que queda claro es que la elección presidencial, que es la elección de elecciones aquí, es la que influye enormemente en algunas zonas. Decíamos ya en el bloque anterior,
el caso del Distrito Federal. Es excepción, sí. Quizás sea la excepción. Hoy vemos estados como Jalisco, también, en donde el efecto PRI también está pegando fuertemente. Hay ahí, yo creo que sí, una relación muy clara entre lo local y lo federal que no necesariamente se puede separar tajantemente. Sí, sin embargo, sí se separan las casillas. O sea, cuando uno llega a votar en estos lugares donde hay elecciones concurrentes, tienes que hacer dos filas, una para votar en la elección federal y otra para votar en la elección local, que es una muestra muy clara de cómo esta imaginación que tenemos, que se llama soberanía estatal, en lo único para lo que sirve es para costarnos más. Es decir, tenemos que tener el doble de elección cuando podría ser una solita en donde te dieran todas tus hojitas. Y esta idea de soberanía estatal nos lleva a que los gobernadores no cobren impuestos ni hagan nada por la policía, pero se la pasen quejándose. Entonces, ojalá en algún momento del futuro nos dediquemos un ratito a pensar si de veras vale la pena seguir hablando de federalismo en México en las condiciones en las que estamos, independientemente de la elección ahorita, si va a ser, va a tener un efecto lo federal sobre lo local o viceversa. Creo que deberíamos un día pensar en cuánto nos está costando esta ficción que llamamos federalismo, y que lo único a lo que se resulta es a un mayor costo para cualquier cosa y a una gran dificultad de coordinación. El mapa político ahorita nos dice que hay 20 entidades priistas, 10 panistas y 2 perredistas. Bueno, una de las perredistas no sabemos bien a bien porque es por el PRD. Estas que son mezcladas, ¿no? La de sí, Chiapas, que es mezclada, correcto. Sinaloa, Oaxaca, estas sí, que se ganaron en coalición. ¿Y quién sabe cómo, ¿no? Correcto. Pero esto te puede cambiar brutalmente el panorama. En las elecciones que vienen hacia adelante habrá unas que seguramente se quedarán como están, de acuerdo con los últimos datos de las encuestas. El Distrito Federal puede que no cambie, pero ahí hay Jalisco y Morelos, elecciones que se pueden apretar muchísimo, sí, en la parte de gobernadores y que te pueden cambiar. Pues no es lo mismo tener 20 que 22. Sí, claro. Y no es lo mismo tener 8, digo 10 que 8, salvo las coaliciones. Entonces sí hay una posibilidad, así como hemos visto durante los últimos años, pues un PRD que ha perdido Zacatecas, que ha perdido Michoacán, que ha perdido una cantidad importante de elecciones y se ha quedado pues como bastión fundamentalmente el Distrito Federal, pues también podemos ver no solamente este vuelco a nivel federal, sino también a nivel estatal, con una connotación importantísima precisamente en la toma de decisiones, como comentábamos también en el bloque anterior. Sí, efectivamente, de los 6 estados en los que hay elecciones, Chiapas es un estado donde el gobernador provino de una alianza, vamos a ver en qué dirección se va. Tabasco y Yucatán, que están gobernados ahorita por el PRI, y luego 3 entidades gobernadas por el PAN, Guanajuato, Jalisco y Morelos, en donde en Guanajuato parece, según las pocas mediciones que hay, que el PAN sigue teniendo ventaja, pero en Jalisco y Morelos la situación no es tan clara. Incluso parece que en Jalisco el candidato del PRI para gobernador trae ventaja clara sobre Acción Nacional. Habría que ver después, ya que haya más mediciones. En el Distrito Federal sí, el PRD parece muy sólido en esta elección y pueden mantenerse, pero efectivamente estas elecciones pueden hacer cambios importantes. Ocurrió en la elección de 2009, que fue concurrente en los locales con el Congreso, con la Cámara de Diputados, y Acción Nacional perdió San Luis Potosí, perdió Querétaro, que los tenía, no logró ganar Nuevo León, en donde estaba muy cerca de hacerlo, y precisamente alrededor de la gran crisis económica que se vivía en ese momento. Ahora ya no hay eso, pero aparentemente sus candidatos locales no están teniendo la fuerza que necesitan para apoyar a su campaña presidencial. Y lo que otro que sucede claramente en estas elecciones estatales es que cada uno de estos candidatos como tal, que maneja su propia dinámica, tiene que establecer una vinculación con su candidato presidencial. No les queda de otra, independientemente de que hagan, digamos, una campaña local, pues hay una referencia directa a su candidato. Se quejaba, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, el candidato del PRD, de la coalición de izquierda en la Ciudad de México, del desfase en el inicio de las campañas, en donde dicen, empezamos a hacer campañas, pero no podemos traer
a nuestro candidato a la presidencia porque este va en un carril diferente. Y ahora es al revés, ahora que ya está la presidencial, la local no puede empezar hasta después de que ya se toma la protesta. Entonces se va alterando esto, ¿no? Y esto lo que hace es, por supuesto, pues mover las fichas para un lado o para otro. Aquí lo que queda claro es que los candidatos locales, los candidatos a las gubernaturas, pues tendrán que ver cómo va su candidato a la presidencia de la República para ver si se montan en él, o sea, si sí se cuelgan de él, mejor sería o si lo dejan solito y mejor juegan a su carta propia, tratando de pues ganar las Eso pasó en 2006, si recuerdas, los candidatos del PRI a gobernador, hubo un momento en el que se alejaron de madrazo por completo, porque nomás en vez de colgarse se les colgaba y pesaba harto, entonces mejor se fueron deshaciendo de él. Ahora pues vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, el candidato que está más rezagado ahorita, que es López Obrador, sigue siendo en el Distrito Federal una figura política muy relevante y no creo que le quite votos al señor Mancera. Por eso lo quiere ahí. Entonces le sirve, y además porque representan, creo, dos secciones distintas dentro de la misma coalición y eso ayuda. Pero bueno, en otros casos a lo mejor esto no es así y habrá incluso candidatos presidenciales que prefieran pues no acercarse mucho a algunos candidatos a gobernador, precisamente por lo mismo. En el DF, tomando el contraejemplo, Beatriz Paredes, yo creo que sí quiere que Peña Nieto esté aquí. Sí, claro. Yo creo que le puede... Y Peña Nieto a lo mejor no les quiere puede venir, conceder ¿no? una cosa que hace muchísimo no tiene el PRI en el Distrito Federal, que es un segundo lugar consolidado, porque desde hace mucho tiempo no pinta ni en tercero. Entonces, ahora, los gobiernos de los estados, como decíamos, los gobernadores de los estados, tienen una actuación, tienen capacidad de operar. Sí, claro. Y aquí además... Tienen dinero. Tienen mucho dinero. Ahora, aquí el problema es si ese dinero, que no tienen a veces que rendir cuentas de ello, lo van a utilizar específicamente para campaña presidencial o, en este caso, su apuesta es que ellos entreguen el mando a un candidato de su propio partido. Y yo creo que eso es mucho lo que les da el prestigio para que una vez que terminen con su gestión de gobierno puedan seguir siendo figuras públicas en otro lado. Aquel que pierde la elección normalmente es el que tiene que pues quedarse por lo menos un buen rato ahí en la congeladora. O ¿no? eternamente, ¿no? O eternamente, sí. Ese otra vez es el caso aquí en el Distrito Federal. Si hay recursos para apoyar al señor Mancera, pues hay que usarlos, pero si hay que apoyar a López Obrador, igual ya no, porque está re lejos, ¿no? Es decir, pienso que podría ser el análisis de... Que a lo mejor es una buena Ebrard, ¿no? apuesta hecha desde que se decidió el candidato seguramente. en el Distrito Federal para la presidencial. A lo mejor. A lo mejor, no lo sabemos, ¿no? Ahora, a partir, tenemos más bien esta estructura de votación a nivel nacional con estas elecciones concurrentes. Uno podría pensar que de una manera muy clara cada uno de los candidatos, en este caso a gobernador o a diputados locales, tendría necesariamente que empezar a pensar directamente en qué va a hacer como propuesta dentro de cada uno de los estados. El caso de Jalisco, por ejemplo, los estados, digamos, más representativos. Jalisco, Morelos. En Morelos el problema es violencia. Sin duda. Y allí la apuesta de la permanencia o el cambio tendrá que ver con esto. En el caso de Jalisco es otra forma, es apuesta, dicen, al desarrollo económico, a un crecimiento mayor. O sea, las agendas en cada uno de los estados no son las mismas. No son las mismas. Y en Jalisco, Acción Nacional ha ganado las 3 elecciones pasadas por márgenes bien pequeñitos, que se van resolviendo casi al final de la campaña. Esto ha dependido mucho de los candidatos y creo que nuevamente esa va a ser la circunstancia ahora, depende de los candidatos, porque pues la disputa tiene que ver con cómo le vas a hacer para que el Estado siga creciendo y demás. La violencia en Jalisco hace tiempo que no es un tema relevante, pero en Morelos, como bien decías, ese parece haber sido el problema más importante. No creo yo que el gobernador en Morelos esté en muy buenas condiciones en términos de evaluación pública y entonces es difícil para Acción Nacional esta competencia. Sin embargo, ahí el problema interesante es que el PRI también eligió a un candidato muy malo.
Y entonces lo que se está viendo en el caso de Morelos es que finalmente Graco Ramírez, que ha sido candidato en una cantidad tan grande de ocasiones que ya no me acuerdo cuántas son, puede ser que ahora sí esté en condiciones de ganar la elección, y esto pues cambiaría de manera interesante el mapa, porque entonces el PRD tendría pues toda la carretera del Sol, ¿no? Desde el DF hasta Acapulco serían estados gobernados por el PRD, y sería una cuestión pues al menos interesante, ¿no? Interesante, no cabe la menor duda. Viable, quién sabe, Vamos a ver. porque ahí la figura política y del candidato presidencial yo creo que sí influye todavía de manera muy importante. La cosa es ver cómo se podrían empatar estos dos discursos, el discurso a nivel federal del candidato presidencial con sus, o sea, todas estas entidades son visitas seguras. Los candidatos a gobernador seguro quieren ahí al candidato, y le conviene al candidato, porque además son estados que, de los que se analizan como de mayor peso relativo en términos poblacionales, pues evidentemente tienes al Distrito Federal, tienes a Jalisco y tienes a Guanajuato. Son 3 de los 7 más importantes a nivel nacional. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La economía norteamericana sale de la crisis, sale de la recesión y comienza a crecer más de lo que se pensaba en este 2012. Esto es Dinero y Poder. La economía de los Estados Unidos creció 3% en el cuarto trimestre de 2011, esto a tasa anual, el ritmo más fuerte desde el segundo trimestre de 2010. Con estos datos se confirma que la economía norteamericana creció 1.7% en todo el 2011. Después esto de un incremento del 3% en 2010 y una contracción de 3.5% en 2009. Bueno, ahí están los datos de la economía norteamericana. Para el tamaño de la crisis de 2009, 2008, 2009 y lo que se esperaba, la capacidad de recuperación ha sido verdaderamente impresionante. Sí, Estados Unidos ha recuperado su actividad industrial prácticamente por completo. La bolsa de valores ya se recuperó a los niveles que tenía previos a la crisis. El único detallito es que no se generan empleos. Lo suficiente. Ese es el punto clave. Frente a lo que sucedió en la crisis del 29 y la forma en la que se manejó, ¿cuál sería un poco el comparativo de qué se hizo mal entonces y cómo hoy se hizo correctamente? Obviamente partiendo del principio de que eran dos crisis diferentes, distintas en su origen. Sí, ¿no? sí, desde luego. La crisis especulativa del 29 y el crack que siguió después en el mundo entero se dio en un contexto de economías relativamente cerradas. Estados Unidos estaba encerrado, Europa estaba encerrado, y hubo una contaminación fundamental con una escala radicalmente diferente. No es lo mismo Estados Unidos hace 70 años en términos de su capacidad de producción. En aquel entonces era la tercera economía del mundo, hoy es la primera, con una diferencia gigante respecto a la segunda, que es China. Representa el 26% de la producción mundial. Y desde luego con desequilibrios muy diferentes. Esta crisis en Estados Unidos surge no de un desbalance único, surge desde luego de un sobreendeudamiento privado y muy focalizado en un sector específico, que es precisamente el sector hipotecario. Ahí esta crisis desata otro tipo de factores, yo te diría, alertas en términos regulatorios hacia las autoridades, que se ponen en marcha, yo no sé si para bien o para mal, pero a final de cuentas se pusieron en marcha relativamente rápido, ya han medio compuesto las cosas. Y en ese sentido, pues la crisis ha tocado fondo, en parte también por un gasto público muy importante que han realizado las propias economías. Se tardaron mucho en la crisis del crack del 29 en realizarlo, y fue hasta prácticamente una década después cuando el gasto del sector público, después de gritos verdaderamente importantes del sector académico, entre otros John Maynard Keynes, de decir, pues métanle el gasto al sector público para salir y luego ya solito el sector privado se echará para adelante. Aquí fue relativamente rápido en prácticamente todas las economías del mundo y en un sistema globalizado por excelencia. Difícilmente vamos a encontrar una época del mundo donde todas las economías estén tan interrelacionadas como lo tenemos ahorita. Y yo te diría, la capacidad de respuesta ha sido importante, porque hubo las canicas con las cuales jugarlo y dos, las medidas regulatorias para corregir un problema muy específico. En la crisis del 29, cuando se viene abajo la economía, la reacción del gobierno es contraer
el gasto para evitar que el problema fuera mayor y se les viniera abajo la cuestión financiera, y el resultado es que ampliar la crisis. Se sumó a esto en 1931 la quiebra de Credit Anstalt, que era el banco austríaco que tenía la mayor cantidad de créditos en Europa, y esto profundizó la crisis en aquella región, que se convirtió poco después en la Segunda Guerra Mundial, finalmente. Y en el lado de Estados Unidos, a partir del 34 empieza el gasto del gobierno, ya con la llegada de Franklin Roosevelt, que no sirvió de mucho, en realidad. Para 1937 hay una contracción nuevamente en la economía estadounidense, y lo que saca finalmente Estados Unidos de la crisis fue la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hay una diferencia muy grande que yo creo que deberíamos tratar de considerar, y es que estamos viviendo una transformación brutal en términos tecnológicos en el mundo, que a mi forma de ver explica las crisis y también explica este crecimiento, que yo creo que solamente el inicio de una época de crecimiento económico muy acelerado en el mundo. Estamos siendo capaces de producir mucho mejor hoy que lo que hacíamos hace unos años. Los avances tecnológicos ya han permitido, por ejemplo, reducir el costo de la energía en Estados Unidos de una manera muy significativa. Han permitido tener acceso a reservas de gas natural que antes no existían, y esto permite pensar en un crecimiento muy acelerado hacia adelante. El único detalle que debemos recordar es que estos cambios tecnológicos están llevando a que no se genere empleo. Es decir, la parte difícil de resolver para los próximos años no es que las economías crezcan, van a crecer y van a crecer mucho. El problema es no van a generar empleos justo ahora que tenemos 7,000 millones de seres humanos y muchos de ellos quieren trabajar. Ahora, dentro de todo esto y dentro de la crisis del empleo a nivel mundial, no nos está yendo nada mal en México, precisamente por el proceso de recuperación de los Estados Unidos. 4 factores fundamentales. En la medida en que se recupera su producción industrial, la nuestra va detrás y de la mano, con mucho más empleo proporcional que el que tienen los propios estadounidenses. 2, en la medida en que se está empezando a recuperar su sector inmobiliario, acuérdense que Estados Unidos producía cercano a las 900,000 casas mensuales, llegó a bajar a niveles de 300,000 y ahorita ya está en un equilibrio relativamente estable de 600,000. Pues esas casas las fabrican mexicanos que mandan las remesas para acá. Tercer factor, se está recuperando de manera importante el consumo de bienes duraderos en los Estados Unidos, y esos los producimos en México y también generan empleos. Y yo te diría el último punto, que también es fundamental: empiezan a viajar un poquito más los norteamericanos, y también nos está pegando por el lado del turismo de manera muy favorable, con un crecimiento cuando menos el año pasado cercano al 4% en los ingresos turísticos del país. Esos 4 factores, olvidémonos de las cifras del PIB, son 4 factores fundamentales que nos generan crecimiento en México y nos generan empleo también. Eso es de manera muy importante. Lo que pasa también es que la economía norteamericana está bien, crece mucho, pero sigue teniendo su bomba de tiempo, sí, claro, que es la parte fiscal. Su parte fiscal, su déficit. Emitieron billete y decíamos todo el tiempo es que eventualmente ese billete sin sustento va a terminar generando inflación. Hasta ahora esto no ha sucedido. A los europeos se les cayó el mundo, esto sí, pues le echaron billete, generaron una deuda todavía mayor también para poder salir de la crisis, pero se metieron en un problema de impago, ¿no? Sí, el problema importante es si tú crees que la moneda va a tener éxito o no. En el caso del dólar, todo el mundo sigue pensando que el dólar va a sobrevivir a lo que sea, y entonces metes dinero a Estados Unidos, a pesar de que los números dicen no metas dinero ahí porque la deuda supera el tamaño de la economía y Estados Unidos eventualmente no va a poder pagar. Pero nadie va a creer eso nunca. En cambio, en Europa la situación es exactamente la misma financieramente, y todo el mundo dice estos güeyes no van a pagar. Y entonces ya no vamos para allá y se van para el lado de los dólares. El euro ha sobrevivido a esto y creo que si logran avanzar un poquito más, van a empezar a hacer competencia relevante al dólar, y entonces Estados Unidos va a sufrir este proceso. Pero en cualquier caso, yo reitero, el avance tecnológico está dando una base de crecimiento para las economías que puede ser espectacular y que podemos aprovechar en los siguientes años. Si el crecimiento es efectivamente tan rápido como yo lo percibo, entonces las deudas van a dejar de ser un problema en el transcurso de 5 años. El crecimiento acelerado se traga las deudas. Si no logras ese crecimiento acelerado, entonces la única forma de deshacerte de las deudas es vía inflación. Entonces son los dos caminos. Ya ese sí hay que tenerle miedo. Sí, son los dos caminos: o crecemos rápido o crecen los precios rápido, uno de los dos. Sí, y el problema de fondo es que el déficit público que tiene Estados Unidos, que supera un poquito en términos de deuda el 100% de su Producto Interno Bruto,
está muy similar al de Italia, está más bajo que el de Grecia, pero es muchísimo más alto que el de España. O sea, en términos de déficit público, como porcentaje de deuda pública. El déficit está en 10 puntos del PIB, es un montón. Es un montón, es una monstruosidad que tú puedes sostener mientras la gente confía en tu dólar, pero tarde que temprano se refleja en precios. Y esa es la peor manera de crecer, con una inflación elevada. A menos que el crecimiento se lo trague, que reitero, creo que eso es lo que va a pasar. En los últimos meses, los datos de la economía norteamericana hablan de un crecimiento sostenido. El caso mexicano, incluso montado en la economía norteamericana, nos hace ver también que la economía mexicana estaría creciendo por primera vez en mucho tiempo, sin reformas ni nada que se le parezca, a tasas del 3% en forma continuada desde el año 2009, 2010, 2011, 2012. Pero eso mismo ha pasado antes. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos la crisis de 95, de 96 a 2000 crecimos a más del 7% promedio. Luego viene la crisis de 2001-2003 y de 2004 a 2008 crecimos también a un ritmo superior al 3%. Vino la crisis de 2009 que viene de fuera y ahora otra vez estamos por arriba de 3%. El problema de crecimiento en México no son los años en los que se crece bien, sino que cada 5 años de crecimiento viene un golpe que te borra 4 años de ese crecimiento. Pero que es un golpe que ya no proviene de adentro, sino ahora proviene de afuera, y que no tienes internamente la capacidad para encontrarle una alternativa, que eso sería algo que otros países se llama mercado interno, y que por primera vez ahí lo tenemos, y está creciendo bien el sector servicios, muy al parejo de lo que está creciendo nuestro sector externo, tal vez un par de puntitos adicionales. La cosa es que no se nos desborde y vayamos a incurrir en uno de los desbalances que tuvimos en el pasado. Pero en realidad el crecimiento de México responde a su economía, y nuestra economía se llama Norteamérica, no México. Esta creencia de que la economía mexicana es independiente es falso. Nosotros somos Norteamérica y nos vamos a mover como se mueve Estados Unidos, y ahí ni le busquen, no hay manera de evitarlo. Y finalmente uno pensaría que 2012-2013 la economía norteamericana podrá crecer a tasas del 2%, 2,5% de eso. Y en función de eso es que ahora pues se pronostica un crecimiento del 3,5% para México 2012-2013. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM. Esto de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.